Bienvenidos a un nuevo video acerca de amplificadores, en este caso un diseño. Este ejercicio es el 757, es un ejercicio de diseño del libro de Alexandria Microelectronic Circuits, el de la séptima edición, y dice lo siguiente. Diseñe un amplificador usando la configuración de la figura 730A. Esa es la que está abajo a la izquierda. Las fuentes de alimentación disponibles son +5 y -5. A ver, permítame, mientras leo, pues voy a dibujar. Entonces la configuración es esta. Este es un transistor PNP y está polarizado de esta forma. La base va directamente a la Tierra, entonces esto está así. Y dice que son las fuentes son de 5 y -5. Bueno, aquí es 5 y aquí debe ser -5. Dice que la fuente de la señal tiene resistencia de 50 ohms. Entonces aquí está la entrada de la señal, aquí, ahí en el emisor, y que tiene una resistencia de 75 ohms, no, 50 ohms. Y aquí es donde está la fuente de la señal. Le llama BEI. Y dice que se requiere que el amplificador, que la resistencia de entrada del amplificador se acople a este valor. Es decir, que la resistencia de entrada tenga 50 ohms. El amplificador debe de tener la ganancia máxima posible, la más grande posible, y la salida pues más grande posible, pero siempre permaneciendo en la región de señal pequeña. Entonces dice que la componente de la señal a través de la unión base-emisor debería estar limitada a no más, no, es decir, el voltaje base-emisor más grande debe ser 10 milivolts. Para del Cedra, 10 milivolts es el límite de la señal pequeña. Encuentre los valores apropiados para RE y RC. ¿Cuál es el valor de la ganancia de voltaje desde la fuente de la señal a la salida? Ahí están también las respuestas. Entonces vamos a ver cómo, cómo resolvemos esto. ¿Se nos dice algo acerca de la salida? No. Lo único es que aquí está la salida en el colector. Ahí está. Muy bien, pues vamos a empezar a resolver esto. A ver, ¿hay algún otro dato? No. Muy bien, aquí está el circuito. Entonces vamos a darle solución. Lo primero es determinar pues la impedancia de entrada. Y eso lo voy a hacer usando el modelo T del transistor. A mí me gusta manejar de forma indistinta los transistores PNP y NPN. Eso implica que aquí yo tengo el colector y aquí está el emisor y aquí está la base. Aquí es donde tenemos, cuando mucho, 10 milivolts. Aquí en esta resistencia circula la corriente del emisor y esta resistencia se llama RE. La base va a la Tierra.
En el colector tenemos pues una resistencia RC, así. Y en esta resistencia es donde vamos a tener el voltaje de la salida. En la parte del emisor vamos a tener una señal. Con su resistencia pues en serie, su resistencia de, en este caso 50 ohms. Le voy a llamar RSIC. Y aquí BI. Entonces los requerimientos dicen que aquí debo de tener la resistencia de entrada, Rin, debe de ser igual a 50 ohms. Debe de acoplarse a la resistencia de la fuente de la señal. ¿Qué otro requerimiento tengo por aquí? Bueno, que este voltaje base emisor debe ser cuando mucho 10 volts. Perdón, 10 milivolts. Y la ganancia más grande posible. Entonces ahí tenemos este amplificador, el modelo de señal pequeña. Tengo que determinar dos resistencias. Muy bien, este amplificador es base común y tiene lo siguiente. Que la resistencia de entrada es igual, a RE. Entonces eso me dice que debe de ser 50 ohms. Pero también está el hecho de que esta resistencia RE es igual al voltaje térmico entre la corriente del emisor. Entonces de aquí se puede despejar cuál es la corriente que debe de polarizar pues este transistor. Esto es igual a 26 milivolts entre 50 ohms. A ver, calculemos. Bueno, es 26, es casi 25, ¿no? 25 es como si fuera 25 milivolts entre 50. Eso es un medio. Es decir, 500 microamperes. A ver qué dice la calculadora. Eso es 26 entre 50. 0.52. Esos son 0.52 miliamperes. Esa es la corriente que debe de polarizar a los transistores. Bueno, perdón, al transistor. Y con eso deberíamos de tener 50 ohms en la resistencia de entrada. Entonces, a partir de la polarización, esta polarización la tenemos aquí a la izquierda. Entonces aquí debe de haber casi medio miliampere. Podemos establecer la malla. La malla es la que sigue. Son 5 volts menos 0.52 por la resistencia del emisor menos 0.7. Esto debe de ser 0. Entonces aquí tenemos RE. ¿Cuánto vale?
8.27. 8.27 kilo ohms. Ese es el valor de RE. Voy a ver qué dice el autor. Dice que es 8.6. Ese es RE. ¿A qué se debe la diferencia? Si no mal recuerdo, el autor utiliza 25 milivolts. Es decir, aquí no es 0.52, es 0.5. Entonces ahí sale el 8.6. Yo utilicé 26 milivolts. Entonces es ahí la diferencia. Entonces voy a dar por bueno este valor de resistencia. Ahora hace falta saber qué resistencia me va a proporcionar, qué resistencia del colector me va a proporcionar la máxima ganancia. Entonces aquí el voltaje de la salida es igual a menos alfa por la corriente del emisor y la resistencia del colector. Esto va a ser igual a menos alfa por la resistencia del colector y la corriente del emisor. Podemos aquí pues aplicar lo siguiente. A ver, déjenme quitar esto. Mejor lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces la corriente del emisor. Podemos ver dónde circula. Aquí este capacitor por supuesto se puede modelar, se puede cambiar por un cortocircuito. Así. Entonces podemos escribir que la corriente del emisor está dado por la ley de Ohm. En un extremo hay cero y en el otro extremo hay VI. ¿Y entre qué resistencias? Bueno, hay dos resistencias. La resistencia de la fuente de la señal y la resistencia dinámica del transistor. Ambas son de 50. Entonces podemos aquí obtener que el voltaje de la salida es igual a menos alfa por la resistencia del colector y la corriente del emisor, menos el voltaje de la señal entre suma de resistencias. Entonces la relación salida y entrada es alfa por la resistencia del colector entre suma de resistencias. Esa es la ecuación que va a determinar la ganancia. Lo único que nos hace falta aquí es determinar RC y determinar, por supuesto, cuál es la ganancia máxima que se puede obtener.
Ahora ya tenemos todos los elementos para determinar lo siguiente. A ver, vamos a regresar. Todavía no. Aquí. Sabemos ahora cuál es el voltaje del colector en corriente directa. Ese voltaje es este. Es 5 volts de la fuente menos la caída de voltaje en la resistencia del colector. Entonces toda esta parte, todo esto es, todo ese sumando es la corriente directa, la del punto de operación. Y ahora le tenemos que restar la excursión que hace la corriente alterna. La excursión máxima definimos que es 0.2 veces el valor de la resistencia. Aquí está, voltaje en el colector en corriente alterna. Aquí está el valor máximo, 0.2 RC. Entonces eso debe de ir aquí. 0.2 RC. Así. Entonces todo esto es la excursión en la corriente alterna. Y aquí la condición que acabamos de deducir, que nos dice que esta diferencia debe de ser menos 0.5 volts. ¿Para qué? Para estar un pasito antes de la saturación. Si el voltaje de corriente alterna fuera mayor, entonces el transistor por algunos instantes estaría saturado. Eso no lo queremos. Entonces aquí vemos que ya tenemos una sola ecuación que podemos resolver. Entonces la resistencia del colector será la siguiente. A ver, aquí. Entonces tenemos 5 menos 0.52 por la resistencia menos 0.2 veces la misma resistencia y esto es igual a menos 0.5. El resultado es 7.64. Estos son kilo ohms. Ese es el resultado. Esa es la resistencia del colector que asegura el máximo voltaje de salida. 7.64. A ver, vamos a ver qué dice el autor. Dice que es 7.7. 7.7 kilo ohms. ¿A qué se deberá la diferencia? La diferencia es el 0.52 de la corriente. El autor dice que, o más bien, él calcula eso con 0.5 debido al voltaje térmico de 25 milivolts. Entonces, una diferencia es esta. Ahora la otra. El autor considera que el voltaje colector emisor mínimo no es 0.2, dice que es 0.3. Entonces, para el autor no es 0.5, sino que es 0.4. Y con eso da 7.7, que es el resultado que el autor proporciona. Pero esas son las dos diferencias. Entonces, puedo dar por bueno pues el resultado. Ya está explicadas cuáles son las diferencias, no son significativas, entonces ahí está la resistencia del colector. Y ahora, la última parte del ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la ganancia desde la fuente de la señal a la salida? Dice el autor que es 77. Por aquí tengo la expresión para la salida. Aquí está. Pues aquí mismo, la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Alfa prácticamente es 1
y aquí es 7.64 entre 100 ohms. Setenta y 76.4. Esta es la ganancia. El autor dice que es 77, pero ya vimos cuál es la diferencia. Entonces podemos dar por bueno, pues ya el ejercicio completo. Ahora la simulación. Ya los resultados ya están, el diseño ya está hecho. Ahora yo creo que corresponde hacer una verificación a través de el simulador. Entonces aquí está el circuito. Sí, aquí está. Y pues vamos a hacer la simulación. A ver, ahí está. Y a ver, aquí qué tenemos. Primero, pues el transistor. Ahora hay que hacer notar, yo debo de hacer notar que el análisis lo hice con un transistor NPN. Sin embargo, el transistor es PNP. Entonces aquí está. Aquí está el transistor. Y voy a poner las resistencias. Esta es la resistencia. Ahí está. Esta es la resistencia del emisor. Vale 8.27. Son kilo ohms. 8.3 kilo ohms. Y por aquí la resistencia del colector tiene valor de 7.64, 7.6 kilo ohms. Las fuentes, fuentes de polarización. La fuente positiva va aquí arriba, 5 volts, sí. La fuente negativa va abajo. Esta conexión va aquí en medio y también la tierra. Y la tierra también va a la base. Entonces así está. Y está la polarización lista. Aquí debo de tener 0.52. Aquí. Son 520 microamperes lo que debo de obtener. Son 511. Está dentro pues, de lo aceptable. Si aquí pongo 8.6 y aquí tengo 7.7. Entonces 493. Bueno, lo voy a regresar a como estaba, 7.6 kilo ohms. Y aquí 8.3 kilo ohms. Ahora sí, esa es la corriente en el emisor. Ahora la fuente de la señal. A ver, los capacitores. La entrada ¿dónde va? En el emisor. Aquí debe de ir. A ver, no lo puse bien. Ahora sí. Entonces la entrada está aquí.
Aquí está la resistencia de 50 ohms. Y la fuente de la señal va aquí. También, por supuesto, debe de ir esto a la Tierra. Ahora, la salida debe estar en el colector. Así. Y la carga. Bueno, no hay carga, pero yo siempre acostumbro a poner carga. Aquí esta carga la voy a poner muy grande. Idealmente infinita, pero un mega ohm puede estar bien. No, no debería de haber problema. Ahora sí, esta es RS. Y esto debe de ser 20 milivolts. Y frecuencia 30 kilohertz. No, no debe de haber ningún problema. Así está. Ahora las puntas de prueba. Voy a poner puntas de prueba tanto que midan corriente como voltaje. Aquí. Y le voy a decir al simulador que esas son señales periódicas. Esta y esta. Listo, ahí está esta. No quiero que estorben. Ahora sí. Y no resta más que darle play. A ver, primero, esto va a ser con 1 milivolt. Vamos a ver cuál es la ganancia. La salida es 147.8 milivolts. Entonces aquí lo podemos poner. 147.8 entre 2. Entonces ahí tenemos 73.9. Aquí nada más para medir correctamente esto. Debe de estar aquí. Ahora sí. Ahí está. Entonces la ganancia 73.9. La ganancia debería ser 76.4. No está mal. Ahora impedancia de salida. Perdón, impedancia de entrada debe ser 50 ohms. Entonces si esto lo disminuyo, entonces puedo hacer el cálculo dividiendo voltaje de entrada. El voltaje de entrada son 2 milivolts. Entre la corriente 39.668 por 10 a la menos 6. Entonces
Ahora hace falta ver pues el máximo voltaje de salida. Establecimos que para señales de entrada mayor que 20 milivolts, el transistor iba a saturarse. Vamos a ver esa acción. Entonces, a ver, aquí va. Bien, aquí no podemos ver nada, pero podemos darle aquí 20 milivolts. Ahí está, 20, y podemos ver aquí 4 volts pico a pico. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a hacer la división. 4.0983. ¿Sí? Es correcto. Y aquí 39.94 milivolts. Entonces 102.6. Pero lo interesante está aquí. Vamos a ver las señales. A ver, ajustemos esto. Y vamos a hacer que estas señales pues se vean lo mejor posible. A ver, hay muchas señales. A ver, esta no. Esta sí. Esta tampoco. Ahí está ya. Ahí están las dos señales que tienen que ver con voltaje. Por supuesto, una es más grande que la otra. Entonces vamos a ver esto. Aquí debería de ser menos 5 y 5. Ahí está. Y en realidad es de 2, de menos 3 a 3. Aquí se ve perfectamente pues la distorsión que tiene la señal. Entonces esta parte es porque ya sobrepasamos, pues digamos que el voltaje de salida máxima, máxima sin distorsión. Voy a regresar aquí y voy a modificar el voltaje de la entrada. Ahí está el máximo, 10 milivolts. Y vamos a ver qué sucede. No, perdón. Aquí me falta ajustar. Estos son 50 ohms. Ahora sí. Ahí está. A ver, de nueva cuenta hay que quitar esto. A ver, para no estar quitando y borrando y todo eso. Ahorita lo que me interesa ya no es el voltaje ni la corriente, no los dos, nada más voltaje. Este es voltaje de entrada y voltaje de salida. Ahí están las señales. Entonces aquí tengo 10 milivolts en la entrada y la señal se ve bien. Podemos ver aquí aprovechando, pues podemos ver que la señal está en fase. La parte positiva de la señal de entrada corresponde con la parte positiva de la salida, están en fase. Ahora aquí, 20 milivolts. Por supuesto la señal creció y hay que ajustarlas. Aquí el ajuste, pues simplemente es la escala. Esto es menos 2. Ahí está. Ahí las voy a dejar. Entonces aquí podemos ver que pues, la señal parece que todavía es senoidal.
Más allá de 20 milivolts debe de verse la distorsión. Voy a poner 25 y ya se ve. Aquí arriba se ve un achatamiento. Esa distorsión se debe a que ya no es posible tener una amplificación, pues digamos que lineal, porque el transistor ya está, en algunos instantes, está en saturación. Y podríamos decir cuánto instante en todo este pedazo. Por supuesto que si yo pongo esto, por ejemplo, 21 milivolts, entonces podría yo estar aquí mirando a ver cuándo es la distorsión. Aquí todavía parece que se ve bien. En 22, pues veamos. Parece que todavía, parece que sí. Ahí ya se empieza a ver. Ahí en 23 milivolts ya se ve, ya se nota, pues la distorsión que produce el hecho de que el transistor entre a la saturación por algunos instantes. Y ya no digamos 25, ya lo vimos, 30 milivolts. Ahí es más que evidente. Y mientras más grande, la distorsión es mucho mayor. Ahí se ve perfectamente. Y simplemente podemos ver que la parte positiva, pues está totalmente chata. La parte negativa se ve bastante bien. A ver, vamos a darle más. Aquí -3. Ahí se ve. La parte negativa sigue creciendo, tiene más espacio hacia donde crecer, pero la parte positiva ya no tiene a dónde crecer. El transistor está en saturación y esa es la distorsión. Entonces aquí ya se perdió la señal pequeña. Entonces parece ser que sí, 20 milivolts es el voltaje máximo y parece que el cálculo es correcto. Voy a poner aquí otra vez 20 milivolts. Vamos a regresar a la señal que teníamos. Ahí está, esta es la señal. Sí, ahí está correcto. Y ahora lo que va a pasar es que voy a poner aquí pues un- una resistencia de colector más grande. ¿Qué pasa con una resistencia más grande? 8 kilo ohms. Lo que sucede es que va a aparecer la distorsión. Se ve chata la parte de arriba. ¿Por qué aparece la distorsión? Porque le estoy dando más ganancia. Entonces hay una ganancia máxima, de tal manera que siga estando, que el transistor siga estando en la región activa. A ver, voy a darle otro valor para que se vea. 10 kilo ohms. Ahí se ve perfectamente. Con 10 kilo ohms tengo en la entrada el máximo que es 20 milivolts. Ahí tengo el 20 milivolts. Ahí no debería de saturarse, pero se satura debido a la ganancia que le estoy dando con RC. Entonces, esta es la parte pues, de la salida máxima. No podemos tener pues, una ganancia muy grande. Hay un límite. Bueno, hasta la próxima.